Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 26. Desde el 24 hasta el 32. Aquí tenemos la intervención de Festo, que le llama a Pablo y le dice: vos estás loco, Pablo. Estás loco, Pablo. Tu mucho conocimiento de las letras te está haciendo perder la cabeza. Pablo le replica: ciertamente, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Es importante ahí palabras de verdad y de cordura. Yo estoy hablando desde lo que he experimentado, lo que he vivido. Recordemos que la definición de la Biblia, queridos amigos, es la experiencia del hombre, es decir, la experiencia de la comunidad, la experiencia nuestra de una eclesia, de una iglesia, que mira su caminar y su fe, su existencia, ¿desde dónde? Desde Dios. Esa es la definición correcta de Biblia. La Biblia, como contenido, entonces va a tener nuestra propia historia de salvación, porque ñandeña mañaya echaina, peñandeyara resacuahuilla eshueva. Va el ñandeyara hoy potañan de Jehová. Es esa reflexión theos logos, un tratado sobre Dios le yaicuajan, va eva la ñandeyara hoy potañan de Jehová. Y esto entra, si queremos hablar en palabras un poquitito más difíciles, esto entra en el aspecto de la ontología ya supe. Ontos quiere decir existencia. Lo que vos sos, tu propia naturaleza, tu ontos. Onto, logos, tratado, estudio. Yaikua, ma bañandea lleva. Amoy, ñandea yaikua, desde una feos logos. Tratado sobre Dios. Va, ebalañan de yara hoy potañan de jehui. Va, ebalañan de yara hoy potágina en nuestra ontología. ¡Qué maravilla! Coamba ego añan de ese yo que guarda yay cuano ciertamente que da yay como hay ya bueno sapuca y cualquier cosita. Anda ya jamo hay mi sectara pues pericuera. Te anda ya jamo hay mi brujería cuera. Da ya jamo hay ya le cagua ulañan de potena hoy tiñan de las cartas. ¿Por qué? Porque en dere y cua ma pandesha amigo. Yay cuamba eva peñan de yara lo hipotañan de huya lleva. Quiere decir que ñan de la ñan de ontología venda yay cua y este hoy ya llevan va La única pregunta que la Biblia en realidad nos hace o nos presenta o quiere dar una respuesta es ¿quién es el hombre? Todos estos 73 libros que tenemos aquí, queridos hermanos, de la palabra de Dios, es para explicarnos quiénes somos nosotros, es decir, quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? Evidentemente que esto será muy diferente. O cambiata lleva peñandereco, a la ñanteña cambiaron dentro de nuestra comunidad, también nuestra comunidad va a cambiar.
Entonces hoy, con este versículo que vamos a estudiar un poco en este día, estamos en el versículo 30 del capítulo 26. Oñe Eguri, el rey, y le dice a Pablo, por poco me convences, le dice. En el 29 Pablo le dice, quisiera Dios, ya sea en poco tiempo o en mucho tiempo, que no solamente tú, ¿verdad?, te conviertas, rey Agripa, sino todo lo que me están escuchando aquí, llegaran a ser tal como yo. Esa es otra cosa importante, ya, porque aquí Pablo habla de un testimonio. El cristiano tiene que ser el alter Christi. Los padres de la iglesia por eso siempre pusieron esta frase desde el comienzo del seguimiento de Jesucristo. Alter Christi, otros Cristos. Frase que hay que acuñar porque ñande upeala yeicuana, lleva peñan de yara. La guatao ñande dieinas e ñande que nosotros tenemos que ser los otros Cristos. Y entonces, aquí entendemos muy bien lo que va a venir a continuación, el versículo 30, que dice, entonces el rey, el procurador Berenice y todos los que estaban sentados con ellos, se levantaron. A ver, ya iba y te manda. Por poco me convences. Pablo le dice, ojalá te convenza hoy, todos los que están aquí. Y ante esa situación, oñacapire, bueno, entonces va la Pablo y ande. Ñapu alomita, ya apago. Ñapu alomita, por poco nos convence este tipo. Testimonio muy fuerte la de Pablo. Volvemos enseguida con Baña de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos, pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece. Pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos?
el Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor, a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias.
Dios les bendiga a todos. Ñandillarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración. Polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos con Ñandillarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 26 y hoy versículo 30 de Hechos de los Apóstoles. Entonces el rey, el procurador Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron. Bueno, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, cuál es el contexto, queridos amigos, en este estudio. Sabemos que es el discurso de Pablo. Ante el discurso de Pablo interviene Festo, le hace algunas preguntas para decirle que él está un loco. Pablo le dice, no, yo no estoy nada de loco. Y ahí se dirige de nuevo al rey Agripa y le dicen, ¿dónde voy a poner al rey Agripa? Si vos estás aquí como rey de esta región de Judea, ahí va a poner y nadie lleva. Entonces, no, o sea que Pablo también es bastante alguien que desafía, ¿verdad? Desafía. ¿Pero por qué él desafía? Porque él está convencido. A la cuenta, ¿cuánto ya sufrió? ¿Cuánto ya pasó? De todo ya pasó. Pero sin embargo, eso no le hace temer. Tenemos que saber que aquí ya estamos casi al final de su vida, ¿verdad? Él ya había pasado tantos naufragios, ¿se acuerdan? Persecuciones. Segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Si ustedes leen eso van a encontrar en el capítulo 11, ¿verdad? Cuando él presenta y dice que tuvo tantas persecuciones, tantas dificultades y viene atama, ¿verdad?, a las controversias que le presentan ante el Evangelio de Jesucristo, a las persecuciones que le presentan ante el anuncio de Jesucristo. Y viene atama y sabe qué es lo que tiene que predicar y sobre qué tiene que centrarse. Entonces por eso él apela verdaderamente y no tiene miedo, no tiene pelos en la lengua. Y aquí entonces todo dice, se levantan. Cada palabra sobre Jesús, entonces, queridos hermanos, puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Porque eso es lo que hace Pablo. Palabras claves sobre la vida de Jesús. Pero esa vida de Jesús, ¿que dónde se manifiesta? En su propia vida. Jaupeare entonces o marcar en la diferencia. Hoy acaso de cuál es la diferencia. Y como les muestra esta diferencia, queridos amigos, entonces aquí ellos están comenzando a cuestionarse. Pero prefieren nomás, dice, levantarse e irse. Porque se nota que el testimonio de Pablo tuvo un impacto muy fuerte. Aunque el resultado inmediato no fue visible en ese momento. No fue visible. Esto nos tiene que animar a nosotros también como un mensaje. ¿Por qué? Porque Pablo quiere convencer. El otro le dice, por poco. Ya estaba ahí medio tambaleando, me te bañé convencer y cosas, y era cristiano, ¿verdad? El resultado entonces no es, entre comillas, vamos a decir así, no es tan positivo, ¿verdad? No es visible todavía. Pero igual, Pablo por eso no se desanima. Pablo va a continuar y va a seguir entonces luchando, ¿verdad?
Entonces, la importancia de ser testigos fieles. Porque la conversión, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de mentalidad, no es que se hace de un segundo a otro. Peñande yara o poco lleva peñande un peñande ya por la era proceso, camino. Por eso luego la vida cristiana, ¿verdad? Siempre se llamó así. Incluso hasta ahora los neocatecúmenos, ¿verdad? Ellos se llaman luego o se dicen, ¿verdad? Ellos dicen a sí mismos, el camino era, el camino. Aparece. En Hechos de los Apóstoles varias veces ya hemos leído el camino. Les propone el camino porque este es un proceso. Y en el proceso pues es donde nosotros hacemos la catequesis. Y en la catequesis o desde la catequesis que vamos a entender, nosotros celebramos nuestra fe. Apeamos la liturgia ya, pero la liturgia anda ahí la yajante ya güero sapuca y veñan de yara ya yepopete ya puraje ya zapatea o bebena. O veñase, añaquí, no. Diaconía. Cuarto, atención queridos amigos. Y esas son las obras. Las obras son las buenas acciones de que nosotros verdaderamente creemos en Jesucristo, creemos en el Señor. Y entonces, el impacto de Pablo con su discurso es muy profundo y le llega aquí a la gente. Pero muchas veces en Dayareco es el resultado inmediato. Y eso sí que nosotros tenemos que reflexionar. Hoy en día, ¿saben por qué, queridos hermanos? Porque Ñandeco Yareco tiene mentalidad de supermercado. Va a irse la mentalidad de supermercado. Ñande yaja, ñande ya, pum, ya, rala, ya, y botaña, que ñande carrito, ya, jamás, a cuanto más caja vereco, a ver, dale, vensen ese rapey. Somos muy inmediatistas. Sin embargo, aquí, queridos hermanos, nos dice que la conversión es un proceso. Tiene que caer esa gotita, tac, 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 a un bocua, hasta una roca, a un bocua, una gotita de agua. Pero la repetición y la perseverancia, entonces, puede convencernos y hacer el camino del bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no
podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti. Y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way.
puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura
Señor. Ñandeyarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 26, versículo 30. Entonces el rey, el procurador Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron. Hasta ahí nomás. Ya pago avi de Utoy Malayanangoa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les hace levantar aquí? Vean ya. Primero, el poder del testimonio personal. El poder del testimonio personal. Porque Pablo habló de su experiencia. Así es que, queridos hermanos, conocemos nomás lo que es teórico o lo que es doctrinal. Porque podemos ser grandes profesores, podemos ser grandes intelectuales. Estaban en la teólogo, biblista, todo lo que sea, pero que se quedan solamente en las letras muertas ya lleva. Pero Nañanguají al sentido de una pastoral verdadera, que justamente es el poder del testimonio personal. Al final de cuentas, cuando Benedicto XVI escribe, ¿verdad?, su libro sobre Jesús de Nazaret, ese libro es maravilloso. O copimía lleva por todos los que estamos también al frente, ¿verdad? El estudio bíblico, etcétera, etcétera, porque alguna vez se diga tú la ya está solamente en palabras, en género literario, etcétera, etcétera. Pero onda ya hasaya lo esencial y fundamental, que es por qué, para qué y para quién se escribe todo esto. A ver, la eso no quiere decir que uno tiene que leer y decir también cualquier viroreía lleva. Porque estaba en Villaguay, o leente, pepe, o pello, tomar al pie las letras, pero no entendemos eso, ¿verdad? Lo que está leyendo o lo que está mirando. Justamente, de hecho, los apóstoles, ¿se acuerdan que habíamos visto ahí cuando se acerca Felipe, ¿verdad? El que viene cerca del carro ahí y le acompaña para que pueda entender de qué estamos hablando, qué es lo que dice esta escritura. Estoy leyendo al profeta Isaías, pero no entendéis, va a leer, ¿viste? Es importante entonces conocer. El conocimiento bíblico es esencial y fundamental. Porque, ponado lleve con en la Biblia, etc. Instruir sobre versículos. Y si vos agarras la Biblia, podés la Biblia, ¿saben qué? Presentar o en positivo maravilloso, o también en negativo maravilloso, porque eres yujuta, ni acá eres yujuta, en los versículos. Podemos hacer. Hasta maldición podés encontrar de la Biblia. Y podés encontrar bendición también de la Biblia. Entonces, vaya boda. Tenés que conocer el contexto. Porque hay que mirar el mensaje a dónde está apuntando y por qué se utilizan estos elementos. Bueno, miremos entonces por eso el segundo punto, queridos amigos, que es el poder
del testimonio personal. A Pablo ya cañan de y él está súper convencido. No solo entonces está predicando una doctrina, ¿verdad? Aquí Pablo, sino que comparte su propia vida personal. Ese testimonio personal que es mucho más poderoso de lo que puede quedar simplemente en una definición doctrinal. La definición doctrinal me va a ayudar como una muleta, decimos nosotros, es la muleta que nos ayuda a tener luego y hacer un camino de experiencia personal, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Por eso, queridos amigos, es importante también la doctrina. Yo no estoy diciendo que la doctrina hay que dejar de lado. No estoy diciendo que el estudio bíblico profundo hay que dejar de lado. Jamás. Sino que tenemos que entender que las doctrinas o la religión de por sí, cómo se estructura nuestra fe, es importante. Pero nadie puede ni debe refutar el testimonio de vida. ¿Por qué? Porque la doctrina, la Biblia, se escribe, queridos amigos, desde la experiencia de una comunidad. Esto también es importante. Ustedes saben que la Biblia lo escribió la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. La comunidad quiere decir Peateguazúa lleva, que tiene su experiencia personal, pero ¿desde dónde? Leído desde Dios. Y antiguo ya Emma Guría lleva anteriormente desde el ontos, decíamos, la ontología. Ma pañandemba eva peñan de yaralo y potañan de jehui, amba ese pañan de yagüero guatana con amba ecoa. Ah, eso sí que es importante, eso sí que es lindo. Pero tenemos que hacer, queridos amigos, este camino, porque si no, nunca naña entendemos ahí. Y recordemos también que no podemos absolutamente subestimar ese poder de contar nuestra historia personal de la fe. Eso es esencial, porque eso es lo que después nosotros vamos a transmitir en casa, con el matrimonio, con los hijos y en nuestra comunidad de Eclesia, de Ateguazú, de humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Del mundo. La luna se convierte en sangre, las montañas se derrumban, las langostas mutantes atacan. Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas. Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica, apocalipsis, significa el fin del mundo, no significa eso para nada. Así que hablemos sobre cómo leer la literatura apocalíptica en la Biblia. Espera, entonces, apocalipsis no significa fin del mundo. No, apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto. Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver. Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son. Cierto. Todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo, pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión. Así que un apocalipsis es como una revelación. Exacto. Y en la Biblia, un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina. Por ejemplo, está el profeta Isaías, quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios. Cierto, él está en el templo de Dios, el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra. Y allí, Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel. Para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo. O piensa en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús. Pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado. Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba. Y eso cambia el curso de su vida. Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal y pueden darte esperanza o desafiarte.
o hacerte cambiar todo. Ahora, estas historias bíblicas son acerca de personas teniendo un apocalipsis. También hay secciones completas de libros bíblicos donde un profeta describe sueños y visiones apocalípticos. Y a esto se le llama literatura apocalíptica. Leer estos sueños y visiones es difícil. O sea, están llenos de imágenes extrañas. Como Daniel, que ve estas bestias feroces que salen de un mar oscuro, pisoteando a la gente en la tierra. Y entonces aparece este personaje, el Hijo del Hombre, quien es exaltado para reinar sobre el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, es que la literatura apocalíptica está escrita en un estilo poético imaginativo, cargado de simbolismo. ¿Y cómo puedo saber qué significan estos símbolos? Bueno, en primer lugar, estudiando el resto de tu Biblia. Las imágenes y metáforas apocalípticas están basadas en patrones bíblicos de diseño que inician con el libro de Génesis y luego se desarrollan a lo largo de la Biblia, como el mar caótico en las primeras oraciones de la Biblia, al cual Dios domestica, pero no elimina en el proceso de poner en orden la creación. Así que el mar se torna en una imagen de peligro, la muerte y el caos cósmico. Y la tierra seca que sale del mar es un lugar seguro y ordenado donde los humanos están supuestos a gobernar como imagen de Dios. Así es, y también en la tierra están las bestias que los humanos están supuestos a supervisar. Pero si sigues leyendo, ves que los humanos fueron engañados por una bestia. Y empiezan a comportarse como bestias violentas. Exacto, y a veces un profeta te dirá qué significa un símbolo. Como cuando en Daniel se nos dice que estas bestias están simbolizando a reinos humanos violentos. Pero lo más frecuente es que los autores simplemente asumen que sabes cómo trazar el significado de una imagen a través de la historia bíblica y de entender su significado. Ahora, veamos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta es una larga visión. Todo el libro es un apocalipsis. Sí, y funciona de la misma manera. Comienza con Juan el visionario, transportado al trono de Dios, donde él ve al Jesús resucitado como el Rey exaltado del mundo. Pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado. Cierto, es un patrón de diseño que muestra cómo Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación. Él dio su vida por los pecados del mundo, y entonces Juan ve al gran dragón bestial, ese poder espiritual que energiza los imperios violentos de la tierra. Este es expulsado por Jesús, el verdadero Rey del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo. Cuando leo Apocalipsis, es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica. Quiero decir, pasa una y otra vez. Sí, en Apocalipsis hay 3 ciclos del juicio de Dios con 7 partes cada una. Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las 10 plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras. Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción. Es como una reversión de la creación en Génesis 1, de modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden. Esto es sobrecogedor. Lo es, pero recuerda, en Génesis 1, Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su vida. Y es así en Apocalipsis. La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo, es más bien el principio de un mundo renovado, donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo y donde los humanos como imágenes de Dios van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios. Ok, estas son muchas cosas juntas. Así es, y hay mucho en estos libros que es difícil de entender. Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro: darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales, de tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada y reciba esperanza para el futuro. Muy bien, lo logramos. En esta serie de cómo leer la Biblia, vimos todos los estilos de escritura en la Biblia: narrativa, poesía, discurso. Y aprendimos cómo leer todas las secciones principales de la Biblia. Esta es una literatura sofisticada y hermosa, y puedo ver cómo la Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Sí, cada parte encaja en la historia unificada que conduce a Jesús y que nos invita a una vida de lectura y meditación. Hay todo un mundo nuevo esperando que lo descubramos en la Biblia. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Francisco se está recuperando, pero los médicos piden prudencia. De hecho, no se baraja aún una fecha concreta para darle el alta. Sin embargo, su estancia en el Gemelli no ha parado las máquinas del Vaticano. El trabajo diario continúa en cada departamento. Eso sí, la gran mayoría de los trámites que conllevan decisiones clave requieren por norma el visto bueno del Papa. Es por eso que el número 2 de la Santa Sede suele acudir semanalmente a verse con él. Le lleva documentos, como hizo con los decretos de los santos el 24 de febrero, que necesitaban la firma del pontífice para ser aprobados. También siguen en marcha los nombramientos de obispos, que aparecen prácticamente a diario en el Boletín del Vaticano, pero en este caso, la elección de los prelados forma parte de un largo proceso. Esto quiere decir que probablemente los que se están comunicando ahora y que tienen luz verde por parte del Papa se cerraron incluso antes de su ingreso en el hospital, una información que hasta ahora la Santa Sede no ha confirmado. Además, fuentes del Vaticano señalan que Francisco recibe otros documentos que le llevan sus 3 secretarios, personas de confianza del Papa y que estarían por turnos con él en el Gemelli. También se encargan de tramitar su correspondencia. Por ejemplo, Francisco envió una carta el 14 de marzo al director del periódico Corriere della Sera. En cualquier caso y de cara a próximos eventos, Parolin será la figura que más se verá en cuestiones puntuales para sustituir al Papa. Ya lo hizo en calidad de número 2 cuando recibió al primer ministro de Lituania el 3 de marzo. También, por ejemplo, el 8 de abril, según ha confirmado Buckingham Palace, estarán en el Vaticano Carlos de Inglaterra y Camila, una noticia que ya se anunció hace días. En el comunicado se asegura que se verán con el Papa, una reunión que dependerá de cuándo Francisco salga del hospital y sobre todo de cómo y en qué condiciones retome su agenda. En caso de indisposición, probablemente sea Parolin el que dirija dicho encuentro. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 30 tenemos en este caso. Aquí Pablo también, después de haber dicho todo esto, parece que la reacción fue negativa. Por eso es que en el versículo 30, entonces el rey, el procurador, Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron. Es como en el Congreso, ¿verdad? Porque pea o de contra, dejamos sin quórum, ya sin quórum, a ver, le dejan sin quórum a la propuesta de Pablo. ¿Cuál hace propuesta ahí, Pablo? Ya saben de Yara, porque le dice, quisiera Dios, ya sea en poco tiempo o en mucho tiempo, que no solamente tú, rey, sino todos los que hoy me están escuchando, llegaran a ser tal como soy yo, con excepción de estas cadenas. ¡Qué pucha! Cómo Pablo sintetiza este mensaje y este anuncio, ¿verdad? Este querigma, este es el anuncio de Jesucristo. Se peala hipotaja, peala Ñande Yara,
o más no agüeñan de curusure, bueno, todo eso que ellos ya escucharon antes, pero ahora ya les da el broche de oro. Así como hicimos esta conversación y le dice, por poco me convences de hacerme cristiano. Agripa II, upea la cheipotaina de Pablo, ojalá, tu rey, y aquí también los otros, pero la reacción es como podemos esperar, ¿verdad? A quien no quiere aceptar el anuncio de Jesucristo, el famoso Sheikuapa oí, ahí me pone ahí oí, prefiero quedarme en mi status quo, porque hay como una idea, no sé, sí, ese es el famoso, ¿verdad? La famosa expresión, sí, a ver. Esas son expresiones, ¿verdad?, que salen así, ¿verdad?, y afloran de nuestra boca. Entonces el rey, el procurador, Berenice y todos los que estaban sentados allí se levantaron. Y después vamos a continuar al 31, porque van allá de Samita, entonces el versículo siempre 30. Las reacciones que tenemos aquí frente al Evangelio. Se levantaron. El levantarse de Agripa, Berenice, el procurador y los demás muestra que no todos reaccionaban de la misma manera ante el mensaje de Jesús. Ahí le dejamos sin quórum ante este mensaje de Jesús. Porque nos llama a la conversión. Y por eso, yo, por ejemplo, la vez pasada estaba hablando con un señor, ¿verdad? Y él me decía, llegó ahí, ella llegué a la televisión a pedir, ella se en un canal famoso Sapien, ambos asamos y veor, raro ella llegué, ambos asa llega, pero ella llegué. Pero la tercera la vencida hacia es a calcular. Un menego peña de Yara y dice, algo hina llevéla justamente la una vez, 2 veces y 3 veces a Pedro Yuye, ya nañanima ve mala sabe hoy. Entonces apuestas en Dumba, Eva la herea. Interesante, ¿verdad? Una experiencia suya, sí, pero como diciendo, ¿qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Somos o no somos capaces de escuchar? Porque, y posrigo y la Pablo llegó. No es fácil, ¿verdad? Y te llama siempre a la conversión. Y la conversión es renuncia. Tu status quo, así como vos estás aquí en una situación no tan buena. No estás siguiendo lo que el Señor te pide. No estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Entonces la neato y no de apicutu y no y cuella y para sentemo ella puado con ella ya paz. Entonces, muchas personas pueden sentirse desconcertadas porque es un primer anuncio, ¿verdad? Uno se siente desconcertado. Otras personas se pueden sentir interesadas, ¿verdad? Y decir, mira qué interesante. Otras pueden reaccionar y escuchar positivamente, ¿verdad? Y dice, qué pucha, por aquí está había sido la verdad, por fin ayudó a llevar peñan de Yara, oye, lo voy a hacer. Lo importante, queridos amigos, es que no somos responsables de las respuestas de los demás. Pendo por nada que ver. Nadie es responsable de las respuestas que los otros dan. Y por eso tampoco no podemos juzgar. Cada uno va a tener que responder ante el Señor. Cada uno de nosotros forma parte de una comunidad. En la comunidad nos ayudamos para que podamos responder positivamente. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que va a responder ante Dios? Cada uno. Cada uno, mi hijo, es cada uno. Cada uno es cada uno. Bueno, dice, cada uno es cada uno. Cada uno ya responde entonces ante el Señor, ante su propuesta. Si queremos cambiar, si queremos mejorar, si queremos hacer una comunidad y una humanidad mucho más justa, más unida, que se amen y que queremos trabajar por el bien y la construcción del reino de Dios, depende de ti. Esa fue música, depende de ti, depende de ti. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también
en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.